Vamos a mirar a la Escritura, confiamos que vamos a tener una buena porción de la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a ir al libro de Filipenses. Hemos estado mirando el domingo pasado acerca, en los primeros capítulos, algunas cosas muy interesantes que Pablo está diciendo a los filipenses, mostrándose él como alguien que tiene un testimonio de liderazgo, de amor hacia ellos, un profundo amor hacia la iglesia de los filipenses. Incluso en el capítulo 1, por allí por los versículos 22, él dice que era mejor estar con el Señor, pero era necesario quedarse por causa de vosotros, le dice a los filipenses, lo que muestra el tipo de relación que Pablo tenía con esta iglesia. Él era capaz de permanecer por razón de la iglesia aún antes que partir para estar con el Señor. Su ejemplo de forma de vida, de estilo de vida, de un desinterés personal, era fuerte. Y Pablo apela a ese ejemplo, que lo era en una buena medida, pero apela al ejemplo incomparable, aquel que por supuesto es el mejor y perfecto. Entonces, en el capítulo 2, explota, podemos decir, con el ejemplo de humillación, de despojo personal, de obediencia, de sacrificio hasta la muerte y muerte de cruz del Señor Jesucristo, actitudes y hechos que sabemos de parte del Señor Jesucristo afectan, afectaron, afectan y afectarán a la humanidad para vida o para muerte. La cruz, ese ejemplo del Señor Jesucristo, tremendo ejemplo para nosotros como creyentes, divide la historia a la mitad, de tal manera que no hay forma de que el hombre escape de esto. Habrá un antes de Cristo y después de Cristo. Quien permanece en el antes de Cristo en forma permanente, su eternidad será sin él. Quien, por la gracia de Dios, pasa al después de Cristo por la obra del mismo Señor Jesús, entonces tendrá posibilidad de imitarle y, por supuesto, no solo posibilidad, sino certeza de vida eterna. Ahora Pablo les está ordenando, mandando a los creyentes filipenses a que se comporten como Cristo, que le imiten a Él. Entonces, lo que va a hacer Pablo en el capítulo 2, él va a dirigir su mirada hacia sus compañeros de trabajo. Va a hablar de la forma que ellos se relacionan con la iglesia de los filipenses. Entonces, toma a Timoteo y a Epafrodito como ejemplos a seguir, porque ellos imitaban al Señor Jesucristo. Seguramente, como todos, hemos imitado en alguna medida a nuestros líderes. Allí estaban Timoteo y Epafrodito, seguramente tomando el ejemplo visible, notorio del apóstol Pablo, pero ahora tomaron la enseñanza que les daba del Señor Jesucristo y le imitaban a Él, al Señor Jesucristo. Vamos a orar y realmente deseando que el Señor nos bendiga en este tiempo de estar juntos. Padre, muchas gracias por mirar a tu palabra en este preciso momento, en este ambiente un poco extraño. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú hables a nuestras almas, que tú hables a nuestro corazón. Y al mirar la vida de Timoteo y Epafrodito, podamos con la gracia de Dios ser buenos imitadores de estos hombres que nos dejaron su testimonio en el pasado, del mismo apóstol Pablo, pero sobre todas las cosas, del Señor Jesucristo, quien hizo todo para que nosotros, como dice la Escritura, sigamos sus pisadas. Ayúdanos porque somos débiles, precisamos de ti, precisamos de tu gracia y oramos, Padre, que en el ejemplo de estos hermanos del pasado podamos
mirar nuestras vidas actuales y proceder de esa manera como ellos lo hicieron. Oramos a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, la primera cosa que vamos a ver, por supuesto, es el ejemplo de Timoteo. En el capítulo 2 de esta carta a los Filipenses, dice el versículo 19, Filipenses 2, 19. Dice él, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Cuando miramos la escritura, las referencias, las mismas cartas que Pablo envía a Timoteo, nosotros vemos la hermosa relación que tenían estos dos hombres, líderes, y vemos en Timoteo un hombre de confianza del apóstol Pablo. Era un hombre de realmente confianza. Cuando hay una descripción en la escritura de él y de otras personas, al observar las descripciones, nosotros podemos ver qué tipo de personas eran. Y podemos ver qué consideración tenía un líder de tal persona, y podríamos ver, midiéndolo con el Señor Jesucristo en el capítulo 2 de Filipenses, realmente qué tipo de personas eran en el Señor, para el Señor y detrás del Señor como buenos discípulos. Así que lo que hace Pablo es describir cómo era Timoteo acerca en esa relación que tenía acerca de los filipenses. El versículo 19 lo leemos y después leemos el versículo 20, la primera parte. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Miren lo que dice ahora. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Del mismo ánimo. Lo que tenía Timoteo para estas personas era, en la descripción de Pablo, un ánimo, un empuje exclusivo hacia los filipenses. Pensaba en ellos, estaba en su mente. Había realmente para los filipenses, como lo menciona, lo vamos a mencionar en otro momento también, en el capítulo 1 de Filipenses, necesito encontrar el versículo 7, como me es justo sentir esto de vosotros, pues os tengo en el corazón. Permítame un poquito, en el capítulo 2, acá en el capítulo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Había en Timoteo un pensamiento unido al de los filipenses. Ese pensamiento estaba unido al de Pablo y, por supuesto, al del Señor Jesucristo, porque era a lo que él estaba imitando. Pero lo que notamos era que la mente de Pablo, de Timoteo y de Epafrodito también estaban ligadas, unidas hacia la iglesia de los filipenses. Encontrar a una persona con este sentir, con esta mente hacia nosotros o hacia cualquiera de ustedes, podemos llegar a decir, un verdadero milagro de parte de Dios. Porque si todos necesitamos algo, es que alguien en algún momento esté pensando en nosotros. Y eso perderíamos de ser el centro de todo. ¿Por qué? Porque todos precisamos que alguien piense en nosotros. Así que mi mente no puede estar siempre en mí, necesito que mi mente esté en otros. Este hombre de Dios, Timoteo, tenía un ánimo, un gran y ferviente deseo exclusivo para la iglesia de los filipenses. Y esto lo sabemos todos. Cuando Dios pone una carga en el corazón de alguien por un lugar, por una obra, por un país, por una persona, por un grupo de personas, que esta persona realmente va a ir hacia ellos, hacia ese lugar, porque quiere cumplir los deseos que están en su alma. Esto tiene que ser comprobado, comparado con si es realmente ese sentir o ese ánimo también de parte de Dios. La mente es muy importante en la tarea cristiana, pensamos. Pero si tú y yo nos dedicamos solo a pensar en nosotros, entonces va a haber
poco ánimo que pueda ser de ayuda para otros hermanos. ¿Qué hizo Timoteo? Allí apuntó hacia aquellos que estaban en su corazón. La segunda cosa que muestra Pablo acerca de Timoteo, que él tenía un interés sincero por los filipenses. La segunda parte del versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Tan sinceramente se interese por vosotros. Bueno, a quien más, a quien menos, le ha sido demostrado o ha demostrado un interés que no colma la medida de la sinceridad. Un interés sincero por tal persona, por tal grupo de personas, por tal iglesia, por tal lugar. Los filipenses tenían una gran bendición. Había un hombre de Dios, como lo era Pablo, interesado en ellos, y había un segundo hombre de Dios, un gran líder de Dios, que su pensamiento, su interés era sincero para ellos, sincero. Bien, hermanos, cuando nosotros tratamos entre nosotros, estamos siguiendo al Señor Jesucristo y tratando de imitarlo, nosotros podemos comprobar claramente en la Escritura el interés que Jesús tiene por nosotros, en forma personal, en forma individual. Este interés lo tenía Timoteo hacia la iglesia de los filipenses. Y este es el tipo de interés sincero que tendríamos que tener y que tenemos que tener los unos por los otros. De tal manera que no se vean nosotros dos caras, que seamos aparentemente sinceros y que después eso decaiga tremendamente cuando estamos en la soledad o cuando somos quienes somos. No tenemos que comprobar nada a nadie. Así que en público o delante tuyo puedo decirte, mira, sinceramente estoy tratando de acercarme o ayudarte o lo que fuera, pero después el deseo real o el interés real sincero no está allí. Sí lo tenía Timoteo. El versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y aquí entonces encontramos un pensamiento realmente muy sincero. Lo que Pablo podía ver en Timoteo era esto. Él no está buscando lo suyo. Y cuidado nosotros, hermanos, cuando el interesarnos unos por otros es solo tratar de sacar una ventaja del otro, por su debilidad, por su condición, por lo que fuera. De ninguna manera. Si tienes un interés sincero, tal vez Dios te lo esté dando para cierto grupo de personas y es correcto. Deberías trabajar en menos que en más sin ningún interés y mucho menos sin sinceridad. Pero sí lo tenía Timoteo. Amaba a esta iglesia, evidentemente lo hacía. Este versículo 21, por supuesto que muestra también la forma que el Señor Jesucristo vivió, ¿no? Si nosotros miramos el versículo 4, hay una orden para nosotros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay tiempos en que algunas personas están más necesitadas que otros, más necesitadas que yo. Entonces necesito acudir a ellos para ver de qué forma puedo ayudarles en cualquier área de la vida, espiritual, emocional, material, física, de qué forma puedo ayudarles. Buscamos la oportunidad, no nos miramos a nosotros mismos. Pero ¿de quién toma esto el apóstol? Lo toma de Pablo. Versículo 5, hayan vosotros este sentir. Versículo 6, no tomó su deidad como cosa que aferrarse. Versículo 7, se despojó a sí mismo. ¿Y cuál era la razón? ¿Cuál era la razón de desprenderse tanto de sí mismo? Era que estaba en su mente la iglesia, el pueblo de Dios, tú y yo, para agradar al Padre y para servirnos para la eterna salvación. Por lo tanto, ese interés sincero que describe Pablo de Timoteo debe ser un interés sincero que tiene que haber en nosotros, los unos por los otros. Tiene que estar hecho en nuestra práctica de vida cristiana. La tercera cosa que vemos en Timoteo,
Tenía méritos conocidos de servicio a otros. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Bueno, Pablo es un hombre ya mayor, ya está pronto a ser entregado, decía él, ahora sufriendo la cárcel, todos los malestares que podía traer un lugar tan inhóspito como lo era la cárcel en la antigüedad. Pero cuando él miraba a Timoteo, lo miraba un hijo sirviendo a su padre. Lo miraba como alguien que estaba interesado en las cosas que él vivía. Había servido conmigo en el Evangelio. Era un gran mérito, méritos conocidos. El tiempo había pasado y este hombre, Timoteo, que seguramente fue conocido bastante joven por Pablo, sirvió en el transcurso de la vida junto con Pablo y muy probablemente hasta que Pablo parte para estar con el Señor. Bien, esta es una relación entre líderes, podríamos decir, y si lo era, por supuesto. Ahora, el Hijo de Dios, nosotros, ¿cuál es la búsqueda de servicio y de méritos que aprueban nuestras vidas para ser conocidos como personas que vamos a ser útiles para otros? Tenemos detrás de nosotros testimonios, personas que miren nuestro testimonio, que puedan acreditar, como Pablo lo decía. Puede decirse de nosotros, tenemos méritos suficientes para ser aconsejados para un trabajo, para otro, por ejemplo, para ser considerados para una posición dentro de la iglesia u otra posición dentro de la iglesia. Hay méritos porque de eso se trata. También de eso se trata. Cuando la iglesia de los filipenses recibiera a Timoteo, no iba a recibir a un desconocido, no iba a recibir a alguien que no tuviera cartas que le acreditaran, no iba a recibir a alguien que tenía conductas que eran dudosas hacia los cristianos en Filipos. Era Timoteo. Era un hombre con méritos. Y vaya que esto crecía más cuando vemos que Pablo hablaba de sus méritos. Por lo tanto, este era Timoteo. Un ánimo exclusivo para los filipenses, un interés sincero para esta iglesia y méritos que le hicieron conocido en su servicio. En el plan de Pablo, la salida de Timoteo demoraría un poco más. Seguramente más de lo que deseara Pablo, lo que deseara Timoteo y lo que deseara la misma iglesia en Filipos. Versículo 23 dice así: así que a este espero enviaros. Espero enviaros. Es evidente que se veía en Timoteo alguien que realmente podía ayudar a la iglesia de los filipenses, que podía hacerles de gran bendición, que podía hacerles madurar y crecer. Por lo tanto, era un hombre que iba a ir. ¿Algunas urgencias habría en la iglesia? Probablemente. Había necesidad de que alguien estuviera allí. Este hombre iba a ser Timoteo. Pero ¿saben qué? Pablo lo iba a demorar un poquito más. Lo iba a demorar un poquito más. El versículo mismo 23, al final dice: luego que yo vea cómo van mis asuntos. Acá podrían pensar, bueno, Pablo, estás enseñándonos a que renunciemos. Estás enseñando a que no miremos por nosotros mismos. Pero tú dices que vas a ver primero tus asuntos. Vas a ver primero tus asuntos. Estás pensando en ti, Pablo. Esto puede sonar a te mando a hacer algo que yo no hago. Pero ¿saben qué es lo que podemos aprender de Pablo en este pasaje? Y vamos a ver un poquito más. Es que Pablo planeó. Era un hombre que planeaba. Era un hombre que no le decía a Timoteo, bueno, anda rápido porque te necesita. No, había todo un plan para hacer.
y Pablo iba a esperar que ese plan se cumpliera. Fíjense, él dice, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Bueno, si los asuntos que él tiene van a cambiar, y va a ser entonces posible que Timoteo salga, si los asuntos que tengo no van a cambiar, así que va a salir Timoteo, si la necesidad que tiene la iglesia puede esperar un poquito, así que Timoteo va a salir un poquito más adelante, es organización, y Pablo la tenía. Tiempo al tiempo, y Timoteo estaría allí entre estas personas. Así que podemos reprochar así: Pablo, estás pensando en ti, estás haciendo algo que es contrario a lo que tú enseñas, pero lo defendemos así. Hay que pensar, hay que organizar y hay que hacer. Las cosas pensadas siempre van a salir mejor. Fíjense que Dios planeó la salvación de nuestras almas. Y dice en Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, conforme a la ley. ¿Qué hizo Dios? Organizó la venida de Cristo. Pero ¿por qué no vino 1000 años antes? Así salvaba un montón de gente que necesitaba la salvación. Bueno, podríamos decir, ¿por qué no vino 1000 años después y se perdía toda aquella generación tan perversa? O más tiempo, o aún hasta ahora, para que se pierda esta generación. No. Dios planeó. Y Dios hizo. Dios pensó y Dios hizo. Así hizo Pablo. Él organizó. Ahora, para que nosotros notemos que Pablo no estaba pensando en sí mismo, dice en el versículo 25. Miren ustedes. Bueno, podemos leer el 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, él personalmente. Dice 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Bueno, aquí está la organización que Pablo tuvo. ¿Desamparó a la iglesia de los filipenses? No lo hizo. Por el contrario, suplió en lugar de Timoteo. Bueno, cuando miramos esta carta vemos que Epafrodito ya había vuelto y Timoteo iba a ir. Sin embargo, él había enviado a un hombre que también les iba a ser de mucha ayuda y mucha bendición a la iglesia de los filipenses. Epafrodito suplió en lugar de Timoteo. Suplió al menos por un tiempo aquel lugar que Timoteo pronto iba a tomar. ¿Y quién es este Epafrodito? ¿Cómo se habla de él? ¿Cómo se dice de él? El versículo 25 es evidente, vamos a leer solo una partecita que dice Pablo acerca de él, en el versículo 25. Vamos a leerlo. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Qué hace aquí? Pablo describe a este hombre Epafrodito. Suple este hombre con creces en lugar de Timoteo. Mi hermano, no era su hermano en la carne, era su hermano espiritual. ¿Ha tenido usted la experiencia de un acercamiento espiritual tan grande con alguno de nuestros hermanos en Cristo? ¿Usted tiene un amigo en Cristo? ¿Usted tiene alguien que es confidente con usted en Cristo? ¿Alguien que realmente usted ha hecho una relación bastante íntima con tal persona? Y usted puede decirle, es mi hermano. Es mi hermano. Bueno, eso es muy lindo. Son expresiones muy lindas hacia otro creyente. Considerar a alguien un hermano personal y que en general llega a ser aún más íntimo que un hermano en la carne, un hermano en Cristo. Este hombre Epafrodito era el hermano de Pablo, mi hermano. Había una relación muy estrecha entre Pablo y Epafrodito. Dice también que era colaborador. Bueno, esto es simple.
alguien que le ayudó mucho, compañero de milicia. Esto es un poco más profundo, porque mi hermano deja de ser mi hermano muchas veces, mi confidente deja de ser mi confidente, aquel que amo, o se supone que amo, deja de ser tal cosa cuando las luchas en la milicia cristiana llegan a situaciones bastante profundas. Entonces, hay quienes se apartan, hay quienes juzgan, hay quienes maltratan, a aquel que sufre y dejan de ser compañeros de milicia. De hecho, en el capítulo 4 había compañeras de milicia que tenían ciertas dificultades. Miren que dice 4.2, ruego a Evodia y a Síntique que sean lo mismo sentir en el Señor. Habían perdido la unidad en el pensamiento. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Estuvieron en la lucha, estuvieron en la batalla, estuvieron en tiempos complicados, tiempos difíciles, pero ahora algo pasó que se separaron y debían volver a unirse. Debían volver a ser compañeras de milicia, indudablemente. Así que, hermanos, somos compañeros de milicia. En algún momento vendrán los ataques más directos de parte de las personas, de parte de los estados, va a venir. Muy bien, sabe que vamos a luchar juntos los que realmente apreciemos a un hermano. Amemos de verdad a un hermano. No querramos abandonar a un guerrero en medio de la batalla, sino seremos ayuda para ese hermano en luchas y pronto seguramente la tendremos que tener todos juntos, un ejército de Dios todos juntos. Dice también que era ministrador de mis necesidades, al final del versículo 25. Esto es notable, porque Pablo vivía de ofrendas. Él no tenía un salario fijo, como podemos decir hoy hasta el momento tenemos la bendición de tener. No, vivía de ofrendas. Podían llegar o podían no llegar. Él mismo dice que él tenía abundancia o tenía poco. A veces ocurría así, pero que se había acostumbrado a vivir de esa manera. Y estaba bien para él. Pero había alguien que la administraba. Esto también es grandioso, ¿no? Tal vez no porque Pablo no supiera, pero había alguien que estaba capacitado para hacerlo. Y alguien que fue usado por Dios en la vida de este gran apóstol Pablo. Cuando miramos estas cosas de las que habla Pablo de Epafrodito, podríamos decir, qué legajo que tiene este hombre, qué currículum que tiene este hombre. Realmente podría ser, con estas cualidades, características, un gran amigo de cualquiera de nosotros. Alguien que servía a Dios y que lo hizo junto al mismo apóstol Pablo. Si tomamos estos dos hombres con el testimonio que tenían delante de Pablo, primeramente delante de Dios, realmente qué equipo de trabajo tenía Pablo para servir a Dios. Cuántas cosas pudieron seguramente ser mucho más fáciles para él con estos dos grandes compañeros. Ahora bien, en el versículo 25 hay solo una cosa que dice que es a los filipenses en el versículo, y está allí por el medio del versículo, dice, vuestro mensajero. Vuestro mensajero. Había una conexión espiritual inmensa. Era un mediador. Su interacción entre los filipenses y Pablo haría de esta iglesia un terreno fértil y rico en asuntos espirituales, doctrinales y de la práctica de la vida cristiana. ¿Por qué Pablo enviaría a este hombre? Porque era un hombre que podría seguramente, estaría de acuerdo con el apóstol Pablo, y la enseñanza que daba la iglesia iba a contribuir de la misma manera que si estuviera Pablo predicándoles o enseñándoles. Así que las personas se forman juntas, y cuando se forman juntas y bien, son realmente un equipo que puede influenciar y muchísimo, como eran estos tres hombres a la iglesia de los filipenses. Él es vuestro mensajero.
Él es el que está entre nosotros. Él es el que puede llevarles la palabra, llevarles el mensaje, llevarles mis afectos y puede traer de ustedes también para mí prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. Hermanos, me gozo de pertenecer por tantos años a una institución como la Misión Evangélica del Uruguay. Dentro de este grupo de hermanos hay hombres y también damas que hacen un nexo entre los pastores y las iglesias. Un nexo muy hermoso, muy lindo, capaz de ser de gran ayuda para las iglesias, porque son hermanos que van y quieren, por supuesto, colaborar con todo el pueblo de Dios. En nuestra iglesia, aunque les parezca que no, pero sí, tenemos un grupo de hermanos que les conocemos como la personería jurídica, que son hermanos con los que intercambiamos planes, asuntos relevantes, tomamos decisiones, toman decisiones y direcciones sabias en consulta. Esto es grandioso. Esto es grandioso. Esto hace que el pueblo de Dios, la iglesia local, pueda marchar de una manera que hay un consenso entre mentes que quieren agradar a Dios, que no están buscando su propio deseo, quieren ayudar al pueblo de Dios. Así que lo que somos, por la gracia de Dios, también lo debemos a hermanos sabios, maduros, que están entre nosotros para apoyarnos, para hacernos de gran bendición. Esto es grandioso, esto aporta, alivia el trabajo, no pone carga sobre una persona, lleva la carga entre unos cuantos, es una bendición. Y Epafrodito, el mensajero, era seguramente ese tipo de tareas que hacía, siendo un nexo entre Pablo, Timoteo y la iglesia de los filipenses. Un gran mensajero, por supuesto, que lo era Epafrodito. Hermanos, ¿cuál es el mensaje que llevamos nosotros? ¿Somos verdaderos mensajeros de edificación para el pueblo de Dios? ¿Fue Jesús un gran mensajero para nosotros? ¿El mensajero? ¿Lo es Pablo al leer sus cartas? ¿Lo era Timoteo? ¿Lo era Epafrodito? Pero tenemos que preguntarnos, nosotros en la práctica de nuestra vida cristiana, ¿cuál es el mensaje con nuestras palabras y con nuestros hechos y con nuestras actitudes y con nuestro pensamiento? ¿Qué es el mensaje que estamos dando a nuestros hermanos? Seamos buenos mensajeros. ¿Qué se puede decir de nosotros, de cualquiera de nosotros? Ah, sí, Carlitos de la iglesia Emanuel, ese es vuestro mensajero. Ese es un gran hombre de Dios. O María de la iglesia Emanuel, una gran mensajera, portadora del mejor mensaje para las personas que le conocen. Pero también entre nosotros, precisamos ser buenos mensajeros, aquellos que traen buenas nuevas para la vida cristiana, para edificarnos, para apoyarnos y para hacernos de gran bendición. Muy bien, ¿cómo se describe? ¿Qué describe en relación a la iglesia? ¿Cómo describe Pablo a este mensajero? Epafrodito. La primera cosa, tenía un gran deseo de verlos. Versículo 26. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Un gran deseo de veros. Bueno, otra vez, como alguna vez hemos dicho, quiera Dios que al terminar esto, si Dios lo quiere terminar, entonces podamos encontrarnos para abrazarnos, para saludarnos de la manera que no hemos podido, que no nos acostumbremos al puño, que Dios nos permita extrañar el abrazo y el beso para saludarnos, que tengamos un gran deseo de vernos, de tener ese contacto que lamentablemente por un tiempito tenemos que perder. Ahora, el gran deseo que tenía Epafrodito lo llevó hasta allí. ¿Tuvo algún impedimento? Bueno, probablemente los impedimentos siempre surgen cuando algo deseoso en el alma para servir a Dios se pone allí como una espada, como una espina.
pero había un gran deseo. Así que Epafrodito pudo cumplir el sueño de ir hasta ellos, de verlos, de colaborar, de trabajar con ellos y de volver. Al momento de la carta ya había vuelto Epafrodito al apóstol Pablo. Lo leemos en el 4:18 para que noten que es así. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea que llevó grandes noticias, trajo buenas noticias, este gran mensajero que era Epafrodito. Pero tenía un gran deseo de verlos. Es muy, muy emotivo, seguramente lo fue para el Señor Jesucristo, cuando Él dijo que iba a participar de esa última cena, de esa Pascua, y Él dijo que Él tenía un gran deseo de ese momento. ¿Cuánto deseaba ese momento? Bueno, seguramente no alcanzaremos ese deseo del Señor Jesucristo porque es perfecto, pero hermanos, deseamos la comunión con el pueblo de Dios. La deseamos de verdad porque, mire, Dios nos va a regalar oportunidades de tenerla. Y cuando la tengamos, nuestras sonrisas demuestren lo que hay en nuestra alma, un gran deseo de vernos. Quiera Dios que esto ocurra de esta manera. Epafrodito, él no pensaba solo en lo suyo, no pensaba solo en lo suyo. El versículo 26 de Epafrodito tenía un gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió. Miren por qué, ¿eh? Gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Bueno, estuvo enfermo un tiempo, Dios lo levantó, le dio misericordia también al apóstol Pablo, dice él, pero qué notable, ¿no? Porque una persona enferma, lo más común es que solo pueda pensar en sí mismo. Él enfermó gravemente. Y un enfermo grave prácticamente no tendría otra opción que pensar en sí mismo. Pero esto me hace acordar a un padre, a un buen padre y a una buena madre, que cuando sufren alguna cosa trata de esconderlo de sus hijos para que ellos no sean afectados, ¿no? Pero Epafrodito supo que los filipenses se habían enterado que estaba enfermo. Y esto pesó tanto en su alma. No quería que ellos sufrieran. No quería como un padre, como una madre, no quería que ellos la pasaran mal. Pero el amor y el afecto era tan grande que sabía que los filipenses sufrían por él. Es notable, porque estaba gravemente enfermo, pero pensó en ellos. Pensó en los filipenses. En el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Bueno, gracias a Dios por su misericordia, que en tantas ocasiones evita cosas tristes o más tristes en nosotros. En este caso, Dios sanó a Epafrodito y le dio la inmensa bendición a los filipenses de estar contentos y a Pablo de no agravar su tristeza. Qué misericordia de Dios. Pensamos solo en lo que es o concierne a mí. ¿Es ese mi pensamiento? Tenemos un momento para pensar en otros. Timoteo lo hacía con los filipenses, pensaba en ellos. Pablo lo hacía con los filipenses, pensaba en ellos. Por lo tanto, la enfermedad, la circunstancia, el dolor y aún el pecado hace que seamos el centro de todo lo que vivimos. Todo el mundo tiene que correr hacia mí y atenderme, pero Epafrodito no eras.
No estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en los demás. La verdad que es muy lindo verlo como Pablo pudo verlo en este gran hombre de Dios llamado Epafrodito. En realidad no somos el centro de nada. No podemos serlo. No podemos creernos que somos el centro de todo. No podemos. No podemos. Porque si nos creemos que somos el centro de todo, dejamos de tener a Cristo como centro. Y eso es lo que precisa el pueblo de Dios. Cristo en el centro de nuestra vida. Él es nuestro tema. No hay otro tema. No hay otro tema más importante. No es el fútbol el tema que debemos hablar todo el tiempo. No es la pandemia el tema que tenemos que hablar todo el tiempo. No son los bienes que ganamos o perdemos nuestro tema de todo el tiempo. Cristo es el tema. Y si Él es el tema, otros van a ser beneficiados. Porque dejé de ser el centro. Voy a ser de ayuda espiritual y de bendición para otros también. Una cosa más que veía Pablo en Epafrodito, no tenía límite su amor por Cristo. No tenía límite. Y por lo tanto, para los filipenses también, no había límite. Miren el versículo 30. Habla de él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Tremendo, tremendo. Bueno, los filipenses no pudieron servir a Pablo en algún momento. Allí estuvo Epafrodito. Allí estaba. Ellos no pueden, no es que no quisieran, seguramente, pero no podían. Así que Epafrodito dijo, yo tomo esta responsabilidad. Y esa responsabilidad no era solamente que estaba tratando de ser de ayuda, de bendición a Pablo. No era solamente eso, lo era, pero no era solamente eso. Versículo 30, la primera parte. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Hermanos, ni siquiera Pablo era el centro de la vida de Epafrodito. No lo era. Era la obra de Cristo, era Cristo mismo, eran los hechos de Cristo, era intentar ser igual a Cristo, era seguirle, era ser un buen discípulo de Él. Y por supuesto que cuando esto ocurre, en este caso Pablo fue beneficiado y suplió Epafrodito lo que faltaba desde los filipenses. Un gran hombre de Dios, un gran hombre. Nos dedicamos en este tiempo a reunir alimentos para suplir necesidades de familias, de hermanos, de nuestra iglesia y también a otras personas que tengan necesidades. Así que esperamos su generosidad para poder tener una gran cantidad de alimentos para suplir a personas que lo necesiten. Hermanos, miramos a Timoteo y a Epafrodito. Decimos firmemente, ellos imitaron al Señor Jesucristo. Tenían un sentir, un mismo sentir, una misma mente. Y el Señor Jesucristo tenía esa mente de obediencia dirigida por el Padre. Y Él pudo hacer la obra que hizo para nosotros. Él la hizo por nosotros. Un mismo sentir, una misma mente que ya hemos leído el versículo 2, sintiendo una misma cosa, dice allí el apóstol Pablo para nosotros. Y el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué él tenía ese sentir, esa mente? Porque la Trinidad estaba unida en que Cristo viniera a esta tierra a dar su vida a nuestro favor. Tenía humildad. Estos hombres tenían humildad. El versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estos hombres tenían humildad. Eran humildes. Por supuesto que no perfectos, pero eran humildes. Versículo 4, no eran egoístas. 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es la orden que estaba dando Pablo, de que procedía del mismo Señor Jesucristo. Bueno, no eran egoístas, no lo eran. Fíjense ustedes que
el Señor Jesucristo pudo quedarse allí en la eternidad, en la gloria, y bueno, íbamos a hacer lo que merecíamos ser, condenados para siempre, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo no fue egoísta, por el contrario, vino a dar su vida por nosotros. Ellos fueron capaces de renunciar a sí mismos, a cosas, fueron capaces de renunciar. Versículos 6 y 7, capítulo 2, el cual, ¿a quién imitaban? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó. El Señor Jesucristo fue capaz de renunciar a lo que el Padre le pidió. Y estos hombres fueron capaces de renunciar para servir a los filipenses. Ellos se humillaron, y se humillaban, que es diferente a humildad. Bueno, la humildad que ellos tenían, dada por Dios, eran personas de bajo perfil, podríamos decir, como se dice en nuestro tiempo, pero su corazón sabía lo que eran y humillaban sus corazones realmente delante del Señor. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, habla de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humillaba. Epafrodito casi muere. Casi muere. No era importante el mismo. Por lo tanto, se humilló. Hay que hacerlo. Se humilló. Y lo hizo, sirviendo al buen Dios de los cielos. 3 hombres imitando a Cristo. Y seguramente con una meta que también se las impone el mismo Pablo. Debía haber gozo en ellos. 2:18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Era para los filipenses, pero seguramente estaba en el corazón de estos hombres el gozo de Dios. En el capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Seguramente esto impactaba en la vida de Epafrodito también. 4:1, y de Timoteo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Gozo de Pablo, corona de Pablo, los filipenses. Imaginen Timoteo y Epafrodito, hombres que él formó para honrar a Dios, hombres con un futuro eterno, al cual seguramente apuntaban con sus mentes, no para ganarlo, sino porque lo tenían. 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Imaginen a estos hombres en el fragor de la batalla, en la lucha cristiana, tratando de imitar a Cristo, tratando de ser semejantes, parecidos a Cristo, tratando de imitar a Pablo porque él imitaba a Cristo. Tenían la paz en el corazón, tenían el gozo en el corazón, y la promesa segura, cierta es, un día estaremos con Él. Un día este cuerpo que nos humilla será transformado. Y entonces seremos semejantes a Él. La lucha en esta tierra por ser semejantes a Cristo tiene un final feliz. Un día seremos transformados, seremos semejantes a Él. Hermanos, ¿cómo se nos ve? ¿Cómo se nos ve? ¿Qué dice la gente de nosotros? Si quieren, ¿qué dice el pastor de ti? ¿Qué piensa el pastor de ti? ¿Qué piensan los hermanos en Cristo de ti? ¿Qué piensan los hombres y mujeres maduros de esta iglesia de ti? ¿Qué piensa tu esposa de ti? ¿Qué piensa tu esposo? ¿Qué piensan tus padres de ti? ¿Qué piensan tus hijos de ti? ¿Qué piensan tus compañeros de trabajo? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios?
porque si a alguien nos debemos, es a ese Dios que nos ve constante y permanentemente, y que envió a su Hijo para que a través de esta salvación que nos ha dado, seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Un propósito que tenemos que tener aquí en la tierra. Así que imitemos a Timoteo, imitemos a Epafrodito, porque ellos imitaron al Señor Jesús. Dios nos dé su gracia, Dios nos dé su bendición. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Oro a ti en el nombre del Señor Jesucristo, que tú limpies toda culpa, todo mal, nos hagas un vaso limpio, capaz de recibir la palabra de Dios, capaz de ser transformado por el poder de tu palabra a la imagen del Señor Jesucristo. Que el mundo pueda ver en nosotros una vida, una conducta de personas que queremos imitar al Señor Jesucristo. Qué bueno sería que lo lográramos, Señor. Que te siguiéramos fielmente, que fuéramos buenos discípulos, que aprendiéramos de ti, que viviéramos como tú viviste. Así que debes obrar en nosotros. Precisamos de tu fuerza, de tu ánimo, precisamos de tu gracia, de tu misericordia. Precisamos que se cumpla a nosotros lo que Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Así que al humillarnos delante de Dios, podamos recibir de ti toda esa fuerza y ese ánimo para comportarnos como tú lo mereces, para honrarte y glorificarte de verdad. Gracias, nuestro Dios. Bendice cada familia, bendice cada hermano y hermana de nuestra iglesia, bendice el pueblo de Dios en nuestro país, y tu gracia les esté librando a cada uno con la aprobación de Dios, con la ayuda de Dios, de enfermarnos en este tiempo. Y bueno, que seamos libres, si tú lo quieres, del azote que hoy tiene nuestro país. Para tu gloria, Señor, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.